Hello, my name is Maribel Albarran and I work with Legal Aid of Arkansas. Legal Aid is an Arkansas nonprofit corporation which provides legal assistance to the low-income persons. Today we are cable access television to provide information about taxpayers' responsibilities and rights. With me in CAT Studios today are Managing Attorney of Legal Aid in Fayetteville, Mary Luz, and Assistant Stephen Koger. We are going to perform a brief skit which will provide information about the Earned Income Tax Credit. This skit is provided by our Low Income Taxpayer Clinic, which is funded by the Internal Revenue Services. For more information, you may visit our website at www.laalitc.org. Hola, me llamo Stephen Koger y yo también trabajo con Ayuda Legal de Arkansas. Ayuda Legal es una corporación sin fines de lucro que provee ayuda legal a los pobres. Para la segunda vez estamos aquí en la televisión de acceso de la comunidad para proveer la información sobre los derechos y las responsabilidades de los contribuyentes. Aquí en los estudios de televisión del acceso de la comunidad, hoy tengo conmigo la supervisora de los abogados de Ayuda Legal de Arkansas, Mary Luz, y también la asistente Maribel Albarrán. Vamos a hacer una obra breve que proporcionará consejos para algunas preguntas comunes para los contribuyentes de bajo ingreso. Y también vamos a dar información sobre el crédito por ingreso del trabajo o el Earned Income Tax Credit en inglés. Esta obra está provenida por nuestra clínica para contribuyentes de bajo ingreso, que está financiado por el Servicio de Impuestos Internos. Para más información puede visitar laalitc.org. Maribel. Dime. Perdóname. Now, please enjoy the brief educational low-income taxpayer skit on the Earned Income Tax Credit. Ahora por favor, disfrute nuestra obra breve educativa para los contribuyentes de bajo ingreso que se trata del crédito por ingreso del trabajo. Hola, yo me llamo Steven. Entiendo que ustedes tienen una clínica para contribuyentes de impuestos de bajo ingreso. Y hoy yo tengo algunas preguntas. Lo más importante tendría que ser sobre ganar $1 millón con el crédito por ingreso del trabajo. Un amigo me dijo que es posible ganar muchísimo para declararse y con el crédito. Le recuerdo a Steven, Mrs. Luz. You remember Steven? Yes. He has a few questions about taxes and he says that a friend told him that he can get $1 million through the Earned Income Tax Credit. Well, it isn't possible to win $1 million through the Earned Income Tax Credit, Maribel. The Earned Income Tax Credit, or EITC, as it is also known, is a federal income tax credit for people who work but don't earn very much money. If Stephen qualifies, the credit could be worth up to $4,824. So he could pay less federal tax, or he could even get a refund if he qualifies. But it's not just about the money. It could make a real difference for Stephen. Pues lo siento, Steven, pero no es posible ganar $1 millón a través del Earned Income Tax Credit, el crédito por ingreso de trabajo. El crédito por ingreso de trabajo es un beneficio que ofrece el impuesto federal de las personas que trabajan, pero que no ganan mucho. Si usted califica, podría recibir hasta $4,800. Esto quiere decir que podría pagar menos impuestos federales y hasta recibir un reembolso. Pero lo más importante no es el dinero, sino la diferencia que puede hacer en su vida. Ay, qué triste. Ok, pero usted dijo que si yo califico, yo quiero ese dinero. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Okay. Steven would like to know what are the qualifications. Pues si me dan el dinero, podría comprar cada disco compacto que quiero y todos los DVDs también. Y también una computadora que he estado queriendo mucho. Y por supuesto, daría un poco a una caridad o algo así. He said... He was listing the things he'd like to buy, wasn't he? Yes. It happens every time. Well, please tell Stephen that there are a few requirements.
Here are a few of them. One must have earned income from employment or self-employment, and the earned income and the adjusted gross income, or AGI, must be less than $15,880. And if married and filing jointly and no qualifying children. If there is any investment income, it must be less than $2,950. Okay. Una persona deberá haber recibido ingresos de un empleo por haber trabajado por cuenta propia. Y si no hay dependientes como hijos que calificarán, y si los ingresos del trabajo e ingresos brutos adjustos deberían ser de al menos esa cantidad, 2.940 o menos. Pues gracias para decirme todo esto, y dígame por favor si yo podría calificar aunque yo estoy soltero. Okay, now he wants to know if he will qualify for the earned income tax credit even though he is single. Yes, he could. The amount of money that one can receive from the EITC is and still qualify varies depending on whether the taxpayers are single and whether they have dependents like children, or for example, if I were married filing jointly with more than one dependent child, I could make up to $41,646 and still qualify. Mrs. Luz dice que sí, usted podría calificar. La cantidad de dinero que se puede recibir y todavía calificar para el crédito por ingreso de trabajo depende de que si una persona está soltero y si tiene dependientes como hijos, por ejemplo. Si ella estuviera casada y radicara su declaración de impuestos como casada y conjuntamente, podría ganar hasta $41,646. Oh, pues, ¿y podría calificar mi amiga quien no es ciudadana? Could his cousin, who is not a U.S. citizen, qualify? To qualify, a person must be a U.S. citizen or a resident alien all year, or a non-resident alien married to a U.S. citizen, or a resident alien and filing a joint return. They must have a valid Social Security number and also have lived in the U.S. for more than half of the year. Para calificar, una persona tiene que ser ciudadana estadounidense o extranjero residente de los Estados Unidos todo el año, o extranjero no residente casado con un ciudadano o extranjero residente de los Estados Unidos, y presentar una declaración conjunta. Debe tener número válido del Seguro Social y haber vivido en los Estados Unidos por más de medio año. Qué bien, qué bien. Y podría decirme de la situación de mi tía. Ella creo que tiene 70 años. Good. Now he wants to know about the situation for his aunt. She is 70 years old. To qualify a person for the EITC, a person must be between the ages of 25 and 65. So no, his aunt wouldn't qualify. But if you know someone that qualifies as someone else's dependent, they won't qualify either. Okay. Para calificar por el crédito por ingreso del trabajo, uno tiene que tener entre los 25 años y 65 años de edad al fin del año. Por eso su tía no califica. Y si conoce a alguien que califica como una dependiente de otra persona, esa persona que califica como una dependiente no califica tampoco para recibir el crédito por ingreso del trabajo. Ok, entiendo eso. Pues, ¿y qué de mi amigo Tyler? Él está en Irak y es militar. Okay. And what of his friend Tyler, who is in the military in Iraq? U.S. military personnel on extended active duty outside the United States are considered to live in the United States for the purposes of the EITC. So if he meets the rest of the requirements, then yes, he would qualify for the EITC. Okay, los militares de los Estados Unidos que están en servicio activo prolongado fuera de los Estados Unidos, se les considera como que viven en los Estados Unidos. Bueno, pues yo voy a pretender que yo tengo niños, así que ustedes en las casas viendo este programa pueden oír lo que Mary dice sobre todo esto. De veras no los tengo. Maribel, yo tengo 4 niños. ¿Ellos se les considera hijos calificados? Mrs. Luz, now Steven's gonna pretend that he has children, okay? But he doesn't. Now he says he has 4 children, and do they qualify? Well, they would qualify if they are his son, daughter, stepchild, foster child, brother, sister,
stepbrother, stepsister, or a descendant of any of those. And if they are under 19 and they are a full-time student under 24, and if they live with Stephen for more than half of the year. Okay. Si los hijos son suyos, o si los hijos son de crianza, hermanos, hermanastros o descendientes de cualquiera de ellos, y si tienen menos de 19 años, o si eran estudiantes de tiempo completo y tenían 24 años de edad o menos, también tenían que haber vivido con usted por más de medio año. And also, if they were totally and permanently disabled at any time during the year, they would qualify. Ok, y también si ellos estaban totalmente y permanentemente incapacitados en cualquier momento durante el año, ellos pueden calificar. Bueno, pues 2 son míos biológicamente y 2 son hijastros. Entonces, ¿todos 4 me califican o solo los 2? Okay. Okay. He wants you to know that he has 2 that are his biologically and 2 are the stepchildren. Do all of them qualify? Yes, all 4 would qualify. But having more than one child that entitles the taxpayers to the same amount of EITC, regardless of whether he has 2 children or 10 children. Sí, todos califican, pero usted debe saber que un hijo califica a los contribuyentes para la misma cantidad de crédito por ingresos del trabajo. Por sus siglas en inglés EITC, aunque el número de hijos sea 2 o 10. Ok, muchas gracias. Y mi primera esposa, ¿ella también podría ganar el crédito por ingreso del trabajo o solo uno de nosotros? Okay, so he says thank you. And he'd like to know if his first wife can receive the income tax credit also. If 2 or more people have the same qualifying child for the earned income tax credit, then they will have to decide who will use that child to claim benefits, including the earned income tax credit. If they cannot agree and more than one person claims the credit using the same child, then there are tie-breaking rules that apply. Okay. Si 2 o más personas tienen el mismo hijo calificado, ellos van a tener que decidir quién reclamará los beneficios, incluyendo el EITC, utilizado a ese hijo calificado. Si no pueden llegar a un acuerdo y más de una persona reclama el crédito usado por el mismo hijo calificado, entonces aplican las reglas de desempate o tiebreakers en inglés. Ok. Bien, y como dije, yo quiero ganar este crédito. ¿Podría decirme cuáles son los requisitos, las reglas? And like he mentioned before, he wants to get this credit, so he wants to know what the rules are. Okay, the rules state that the child is treated as a qualifying child only of the parent if only one of the people is a parent of the child. The parent the child lived with the longest during the year if 2 persons are the parents of the child and they do not file a joint return together. The parent with the highest AGI or adjusted gross income if the child lived with each parent for the same amount of time during the year and they do not file a joint return together, or the person with the highest AGI if no one is the child's parent. Okay. Bajo las reglas del desempate, el tiebreaker, el hijo es considerado como hijo calificado solamente por el padre o la madre. Si solo una de las personas es el padre o la madre del hijo, el padre o la madre con el que el hijo vivió más tiempo durante el año. Si las 2 personas son padres del hijo y no radican una declaración conjunta como cónyuges, o el padre o la madre con mayor ingresos brutos ajustados. Si el hijo vivió el mismo tiempo con cada uno de los padres durante el año y no presentan una declaración conjunta, o la persona con mayor ingresos brutos ajustos, si ninguna de las personas es padre o la madre del hijo. Ok, eso es un poco complicado, pero yo entiendo. ¿Y hay que tener un número de seguro social para el crédito? And is a social security number necessary? Good question. Yes, a social security number is necessary, and he and his spouse, if filing jointly, must both have a valid social security number in order to qualify for the EITC. Any child listed on the Schedule EIC, which is what this is, must also have a valid Social Security number. Social Security numbers are issued only by the Social Security Administration. To get one, you must prove your U.S. citizenship or immigration status, age, and identity. Okay. Buena pregunta.
Si usted y su esposa presentan una declaración conjunta, deberá tener un número válido de seguro social para poder reclamar el crédito por ingreso del trabajo. Cualquier hijo calificado que usted indique en el anexo E y C también deberá tener un número válido de seguro social. El número de seguro social puede ser expedido solamente por la Administración de Seguro Social. Para recibir el seguro social deberá mostrar su ciudadanía estadounidense o su estado migratorio correspondiente, edad e identidad. Ok, yo entendí todo eso, pero yo no sé qué es de veras, yo no sé qué es un anexo E y C. He says he understands most of that except what a Schedule EIC is. What is it? It's a very simple form that taxpayers with qualifying dependents fill out for the earned income tax. Okay. Señora Luz dice que es un documento sencillo que llenan los contribuyentes con dependientes calificados para los créditos por ingresos del trabajo. Ok, bueno, pues es que esta cuestión de números de seguro social es bien importante para muchos de mis amigos. Y la próxima pregunta tendría que ser si ustedes podrían decirme si los de nosotros que no lo tienen podría todavía ganar el crédito por ingreso del trabajo. Okay. His next question is about his friends. Some of his friends will be really concerned about the Social Security number. They don't have a number. And can people that don't have a Social Security number be aware of the Earned Income Tax Credit? They can't. If they don't have a Social Security number, they won't be able to qualify for the EITC. But if a person is an alien who is not a permanent resident and has a Social Security card that says valid for employment only with INS or DHS authorization, then that is a valid Social Security number for the Earned Income Tax Credit. Okay. Si usted es extranjero que no es residente permanente y posee una tarjeta del Seguro Social que dice valid for employment only with DHS or INS authorization, lo que significa válido para empleo solamente con autorización de INS o DHS, dicho número de seguro social es válido para reclamar el ingreso por el trabajo. Ok. Y quiero saber si un ITIN es suficiente. ¿Es suficiente un número de identificación de contribuyente individual? Okay. ¿O no? Now, he would like to know if an individual tax identification number, an ITIN, also allows for someone to qualify for the Earned Income Tax Credit. With an ITIN or an individual taxpayer identification number, no, it is not possible to receive the Earned Income Tax Credit. Please tell him also that if a child has an ITIN or an adoption taxpayer identification number or an ATIN, that also does not qualify for the EITC. Okay. Con el ITIN o identificación de contribuyente individual no es posible recibir crédito por ingreso del trabajo. Mrs. Luz me pide que le avise que si un hijo tiene un ITIN o una identificación de contribuyente adoptivo, una ATIN, no es válido para recibir crédito por ingreso del trabajador. ¿Y qué puede decirme sobre la situación de mi primo? Okay. Él sí tiene un número de seguro social, pero solo es para recibir el Medicaid. Okay. He asked if you can explain his cousin's situation. The cousin has a Social Security number only so that he can receive Medicaid. Okay, if he obtained his Social Security number solely to receive a federally funded benefit such as Medicaid, then it is not valid for claiming the Earned Income Tax Credit. The Social Security card usually says not valid for employment. Okay. Si su primo obtuvo su número de seguro social exclusivamente para recibir beneficios financiados por fondos federales, como Medicaid, el mismo no es válido para recibir crédito por ingreso del trabajo. Generalmente, la tarjeta de seguro social tendrá impresa las palabras not valid for employment, no es válida para trabajar. Ok, bien. ¿Y qué exactamente considera el IRS como ser ingreso del trabajo para
para el crédito por ingreso del trabajo. Okay. Mrs. Luz, he asks, what does the IRS consider to be earned income for the earned income tax credit? Well, Maribel, the earned income is income that you get from employment or from self-employment. Some examples of earned income include taxable wages, salaries and tips, net earnings from self-employment, gross income received as a statutory employee. Okay. Señora Luz dice que el ingreso del trabajo es el ingreso que usted obtiene del empleo o del trabajo por cuenta propia. Algunos ejemplos incluyen sueldos, salarios y propinas sujetos a impuestos, ganancias netas del trabajo por cuentas propias, ingresos brutos recibidos como empleado estatutario. Ok. Tal vez podría ayudarme si la señora Luz podría enumerar algunas cosas que no se consideran hacer como ingreso calificado para este crédito. Okay, he says that it might help him if you listed a few things that are not considered to be earned income. Okay. Earned income does not include non-taxable employee benefits such as education assistance, pensions, alimony, child support, and temporary assistance for needy families, or TANF. Tell him also that there are special earned income rules for members of the U.S. Armed Forces in combat zones, members of the clergy, and those with disability retirement income. Okay. Ingresos del trabajo no incluyen beneficios que no están sujetos a impuestos que reciben los empleados, pero tales como la asistencia educativa, pensiones de jubilación, pensiones alimenticia, mantenimientos de niños, asistencia temporal para familias necesitadas. Hay reglas especiales para el crédito por ingresos del trabajo, para miembros del ejército estadounidense en zonas de combate, miembros del clero y la gente que recibe pensiones por incapacidad. Ok, bueno. Y por favor dígame si es posible, cómo yo puedo recibir pagos del EITC, el crédito por ingresos del trabajo, por adelantado. Okay. He asks, how can he get an advanced EITC? Okay, to get an advanced earned income tax credit, one must receive wages, expect to qualify for the EITC, expect to have at least one qualifying child, and complete Form W-5, Earned Income Credit Advance Payment Certificate, and give it to their employer. Oh. Para recibir el crédito por ingreso al trabajo por adelantado, uno tiene que recibir salarios, esperar a calificar para el crédito por ingresos al trabajo, el EITC, esperar a tener por lo menos un hijo calificado, llenar la forma W-5, certificada del pago por adelantado del crédito por ingresos al trabajo en español, y entregarla a su patrón o empleador. Ok. ¿Algo más que puede decir? Oh, please tell him also, Maribel, that if you find out later that you do not qualify, you will need to fill out a new Form W-5 and give it to your employer to stop the advanced payments. And you will also have to repay all advanced EITC money when you file your tax return. Okay. Señora Luz dice que si usted después se entera de que no califica para el crédito por ingresos del trabajo, ya después, deberá llenar una nueva forma W-5 y entregarla a su patrón o empleador para que discontinúe los pagos adelantados. De ser así, usted tendrá que devolver todos los pagos adelantados del crédito por ingreso del trabajo cuando represente su declaración de impuestos. Pues por favor dígale muchas gracias. He says thank you very much. I will tell him that he's very welcome. And let him know also that Legal Aid of Arkansas will be at the Jones Center in Springdale from 6 o'clock to 7 o'clock on January 29th, and other days throughout February and March to answer tax questions. We will also be at locations in Benton, Crawford, Carroll, and Sebastian counties, and other places in Washington County. Okay. De nada, dice. También quiere que sepas que Ayuda Legal de Arkansas estará en el Jones Center en Springdale desde las 6 de la tarde a las 7 de la tarde el jueves 29 de enero y en otros días en febrero y marzo para contestar preguntas sobre los impuestos. Al igual, estaremos en sitios en los condados de Benton,
Crawford, Carroll, Sebastian y otros lugares en el condado de Washington. Qué bien, muchas gracias, Maribel. Okay, thank you. Thank you for watching this brief skit on the low-income taxpayers' rights and responsibilities. We are making a special effort to reach out to our limited English proficiency neighbors. Please contact us if we can be of assistance at 1-800-952-5243. Gracias por acompañarnos en esta breve obra sobre los derechos y responsabilidades de los contribuyentes de bajos ingresos. Estamos intentando alcanzar nuestros vecinos que hablan nada o solo poco inglés. Por favor, contáctenos si podemos ayudar al 1-800-952-9243. At 1-800-952-9243. Repito, 1-800-952-9243. Hasta pronto. Gracias.